La degradación de la Iglesia, capítulo 10. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla, parte 5. Las riquezas de su gloria también incluyen un sinnúmero de virtudes que tiene el Señor y que las ha depositado en nuestro espíritu para que nosotros las disfrutemos y por ellas crezcamos. Hablar de cada una de las virtudes del Señor sería muy extenso y tendríamos que convertir este libro en una enciclopedia. Y no ese es el propósito, pero sí mencionaremos algunas de esas virtudes que están incluidas junto con sus atributos en lo que la Biblia llama la gracia, que es el pan cotidiano de los creyentes, el pan de cada día que pedimos al Señor. Una gran virtud de Dios es la misericordia. Nosotros, a causa de nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte eterna y el lago de fuego. Pero en su rica misericordia, Él no solo nos salvó de perecer eternamente, sino que nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 4 al 6. Además de darnos vida, de resucitarnos y de sentarnos con Cristo en lugares celestiales, en un futuro no lejano, como el producto de su victoria, nos exhibirá delante de Satanás, de sus ángeles caídos, de los demonios y aún de los hombres que en la tierra fueron uno con el diablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 7. En la medida que la misericordia del Señor se va constituyendo en nosotros, nos va llenando y nos hace misericordiosos con los demás. Esto es fuente de nuestra felicidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. Otras virtudes propias del Señor y que junto con Él moran en nuestro espíritu son la humildad y la mansedumbre. La naturaleza caída y corrupta de los hombres está llena de orgullo y de soberbia, y casi siempre las manifiestan en su diario vivir. Además, si de forma natural logramos ser mansos y humildes, esas virtudes naturales no son útiles al Señor. Por el contrario, lo ofenden y son abominables. Debemos tener claridad en cuanto a que la mansedumbre y la humildad son virtudes propias del Señor y necesitamos aprenderlas de Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. En la medida que tenemos comunión con el Señor en el trono de la gracia y disfrutamos de sus riquezas, vamos aprendiendo de Él a ser manso y humilde de corazón, y nuestra alma alcanza sosiego y reposo. De esa manera podremos ser mansos y humildes para vivir la realidad de la gloria junto con los hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, versículos 1 y 2. Esta paciencia y humildad no surgen del esfuerzo que hacemos en nuestro hombre natural por soportar a los demás, sino que es el reflejo espontáneo de las virtudes que han sido trabajadas por el Señor desde nuestro espíritu y hacia nuestro corazón. La benignidad es una virtud más de las innumerables que caracterizan al Señor. Ser benigno es no hacer daño a otros, sino siempre tener un vivir que hace bien a los demás y aún a nosotros mismos. La perseverancia es una virtud más que el Señor necesita trabajar en nosotros. La longanimidad, expresada como la grandeza y la constancia de ánimo en los momentos en que padecemos adversidades. La templanza o el dominio propio
que consiste en someter siempre el alma al espíritu y no pensar, decir o hacer cosas basados en nuestros impulsos espontáneos, sino porque en todo aprendemos a tener comunión con el Señor y a conocer su voluntad para actuar de acuerdo con ella. El gozo es otra virtud que el Señor desea sembrar y hacer crecer en nosotros, al grado de que, sin importar nada de lo que nos ocurra, estemos siempre gozosos y agradecidos con el Señor, sabiendo que Él, como Padre amoroso, tiene cuidado de nosotros y que por difíciles que sean las circunstancias, siempre está cerca. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estad siempre gozosos. 2 Corintios 6, versículo 10 y 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. La paz es una virtud más que posee el Señor y que desea que crezca en nuestro vivir de creyentes por el trabajo que Él como el Espíritu hace desde nuestro espíritu humano. Si observa las cartas que el Espíritu escribió por medio del apóstol Pablo, en casi todas ellas incluye en el saludo la frase: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto implica que la gracia y la paz son propiedad exclusiva del Dios Tres-Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gracia, además de ser un don inmerecido que Dios nos otorga, como lo definen muchos teólogos, debemos tener un entendimiento más profundo acerca de ella y saber que la gracia es Dios mismo con todas sus riquezas, atributos, virtudes y logros, viniendo a nosotros en Cristo por medio del Espíritu, para que nosotros, como sus hijos y herederos, disfrutemos diariamente de todas esas riquezas. El disfrute de la gracia nos introduce en un oasis de paz y nos hace vivir en paz con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Son incontables las virtudes que posee el Señor y desea que nos apropiemos de ella hasta que las expresemos. Pero esa expresión de los atributos y virtudes del Señor no puede ser producto del esfuerzo de nuestro hombre viejo, sino que debe producirse por la comunión que tenemos en nuestro espíritu con nuestro amado Señor, y en la medida que existe esa comunión, sus atributos y virtudes se van haciendo nuestra persona. Siendo así, su manifestación será espontánea, sin ningún esfuerzo humano, esfuerzo que siempre es desagradable al Señor. En otras palabras, querido lector y hermano, no te esfuerces por ser amable, bondadoso, longánimo, manso, humilde, templado, gozoso, amoroso, ni en ninguna de las demás virtudes. No dependas de tu propio esfuerzo para amar, para manifestar la vida eterna que mora en ti, ni para ser justo, ni para alcanzar la santidad, porque siempre que confíes en ti mismo, desagradarás al Señor y tus esfuerzos serán vanos y se convertirán en un fracaso. Simplemente acércate confiadamente al trono de la gracia. En ese trono fluye incesantemente la gracia con todas sus riquezas. Y en la medida que permites que fluyan desde tu espíritu hacia tu alma, tu persona va siendo constituida de todas las riquezas que Dios nos ha destinado, y espontáneamente expresaremos todo lo que Dios es, y Él será agradado y complacido, porque podrá tener un rico disfrute de toda su labor con que ha trabajado en nosotros durante 6,000 años. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, versículos 1 y 2. Destacado. Nuestro Dios y Padre sigue laborando en nuestro corazón en la medida que nosotros se lo permitimos, y así encontrará fruto permanente para su disfrute. Todas estas son las riquezas de la gloria con las que Pablo ruega al Padre que nos fortalezca en nuestro hombre interior. Pero hay
Pero aún hay más de esas riquezas, que son todos los hechos que están incluidos en la redención, que aunque ya hemos hablado de ellos en capítulos anteriores de este libro, los repasaremos una vez más, de manera breve. Destacado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado cómo redimir al hombre que caería en las artimañas de Satanás, quien intentaría arruinar el plan de Dios. Fue así que cuando llegó el tiempo apropiado, Dios se gestó como hombre en la Virgen María y nació como un hombre llamado Jesús. Aquí le propinó la primera derrota al diablo, porque Jesús es Dios mezclado con la humanidad, mezcla que Dios había planeado desde el principio. El gran anhelo que Dios ha tenido en su corazón es hacerse uno con el hombre y mediante esa mezcla maravillosa aplastar a su enemigo y señorear sobre él. Por eso, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y agrega algo más. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, versículo 26. Ya hemos hablado con alguna amplitud en los primeros capítulos de este libro acerca de la imagen y la semejanza de Dios con la que fue creado el hombre. Recapitulemos diciendo que la imagen es la capacidad que Dios le dio al hombre para recibirlo y contenerlo, es decir, es el espíritu humano, y que la semejanza es la posibilidad y capacidad con que Dios dotó al hombre para expresarlo. Afirmemos que la imagen tiene que ver con el espíritu humano, donde Dios mora en los creyentes, y que la semejanza tiene que ver con el alma humana, mediante la cual los creyentes expresamos los atributos, las virtudes y las riquezas de Dios. Que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza no es un fin en sí, sino un medio con el que Dios pretende llegar a una meta, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear es gobernar, ejercer dominio y autoridad. Entonces Dios quiere que el hombre lo reciba y lo contenga, y para eso le creó el espíritu humano. Igualmente Dios desea que el hombre lo exprese y lo manifieste, y para ello lo creó con un alma. Pero ese contenido y expresión tiene un objetivo: gobernar sobre las cosas de la creación, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, los animales que se arrastran sobre la tierra y en la tierra. En verdad Dios desea morar en el hombre solamente para gobernar las aves, los peces, las bestias, los reptiles y sobre la tierra. Recordemos que la Biblia en buena medida fue escrita con un lenguaje típico, con el cual, mediante una serie de tipos, sombras y figuras, quiere revelarnos verdades profundas. Los peces, las aves, las bestias y los reptiles nos revelan verdades maravillosas. Para entenderlo, nos proponemos, bajo la misericordia del Señor, mirar algunos versículos del capítulo 1 de Génesis. El primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sería que Dios creó una tierra llena de desorden y de tinieblas y además vacía? Indudablemente no fue así, porque la Biblia misma testifica acerca de la hermosura de la tierra cuando fue creada. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Job 38, versículos 4 al 7. Si la tierra hubiese sido creada desordenada y vacía y llena de tinieblas, no habría manera de que todas las estrellas del alba y los hijos de Dios, es decir, los ángeles, alabaran y se regocijaran. Antes de que Dios creara la tierra, había creado a los ángeles.
y ellos fueron testigos de la hermosura de su creación, y por eso alabaron y se regocijaron. Entonces, sin duda alguna, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hubo un acontecimiento extraordinario que produjo el juicio de Dios, el cual hizo que la tierra se desordenara, quedara vacía y se llenara de tinieblas. Sin embargo, a pesar de esa situación tan horrible, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios tenía un plan y una intención que iba más allá de esas circunstancias. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. El acontecimiento que ocurrió entre el primero y el segundo versículo de la Biblia, sin duda es la rebelión de Satanás, quien al verse acabado de hermosura y lleno de perfección, quiso subir hasta lo más alto, poner su trono al lado del trono de Dios y hacerse igual al Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, versículos 12 al 15, e Isaías 14, versículos 13 y 14. Cuando el Señor le ordenó a Ezequiel que hablara esta profecía, le dijo que levantara endechas contra el rey de Tiro. Pero sabemos que ese rey no era el sello de la perfección, porque era un hombre caído. Tampoco estaba lleno de sabiduría ni acabado de hermosura. El rey de Tiro tampoco estuvo en el huerto de Edén, porque Adán, al igual que Satanás, hacía miles de años que había sido arrojado de allí. Tengas en cuenta que el huerto de Edén no es un lugar físico, sino que es el ámbito donde Dios y el hombre tienen comunión, y el ángel a que se refiere la profecía tenía acceso irrestricto a la presencia del Señor. Dios había vestido a ese ángel de toda piedra preciosa, y el día de su creación fue extraordinario porque toda una orquesta tocó melodías celestiales, y fue creado no como un hombre, sino como un ángel, y un ángel especial porque lo caracteriza como querubín grande, protector. Dice la Biblia que el Señor lo puso en el monte de Dios, y el monte implica reino. Luego el querubín grande protector estaba dentro del reino de Dios y no tenía en él ninguna restricción, porque se paseaba en medio de las piedras de fuego. Ese ángel era perfecto en todos sus caminos, pero un día la maldad surgió de él, se manifestó el orgullo y decidió hacerse igual a Dios, diciendo en su corazón que subiría al cielo y pondría su trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, y se sentaría en el monte del testimonio de Dios, a los lados del norte y sobre las nubes, y sería semejante, es decir, igual a Dios. Este ángel sabía que para ser igual a Dios no solo le faltaba dar un pequeño paso. La hermosura, la sabiduría y la perfección con que fue creado lo llenaron de orgullo y pretendió igualarse a Dios, y por esa causa Dios lo juzgó y tomó determinaciones con respecto a él. Tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín grande, protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Isaías 14, versículos 15 y 12. Ezequiel 18, versículos 16 al 19. La palabra habla mejor que cualquier comentario que podamos hacer, pero sí diremos que esta es una descripción muy clara de la creación y la rebelión del querubín grande protector, que también es llamado Lucero hijo de la mañana, y que con esa rebelión la tierra fue juzgada y quedó vacía y llena de tinieblas. Pero la rebelión aquí descrita no fue solo de un ángel, sino que con su cola arrastró la tercera parte de los demás ángeles, según lo declara Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Aquí las estrellas hacen referencia a los ángeles, según dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles que se rebelaron junto con Satanás son los ángeles caídos que están en los aires como principados, autoridades, gobernadores de tinieblas de este siglo y ejércitos de maldad, con los cuales Satanás gobierna su sistema mundano y contra quienes tenemos una lucha diaria y permanente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Pero no solo se rebelaron contra Dios el querubín grande protector, que hoy conocemos como diablo y Satanás, y los ángeles caídos que están en los aires, regiones celestes, sino que además en la tierra y en las aguas hay unos espíritus inmundos que la Biblia denomina demonios y que buscan ansiosamente meterse dentro de un cuerpo humano o animal para poseerlo. Sobre el particular puede leerse el relato registrado en Mateo 28, versículos 28 al 34, en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, y en Lucas capítulo 5, versículos 26 al 39, donde se habla de una legión de demonios que poseían a 1 o 2 hombres que vivían en sepulcros y que cuando los ataban con grillos o con cadenas los rompían y nadie podía dominarlos. Además, el endemoniado andaba desnudo. Después de que Jesús bajó del monte, una vez le hubo hablado a sus discípulos acerca de la constitución del reino de los cielos, los demonios que poseían a este hombre se postraron ante él diciendo que no los enviara al abismo. Sin embargo, Jesús les insistió que deberían salir del hombre. Entonces le rogaron que los dejara ir a un hato de cerdos que pasía cerca de allí. El Señor se lo permitió, los demonios fueron a los cerdos, estos se precipitaron al mar y se ahogaron. De esta manera los demonios fueron a su hábitat natural, que es el agua, los grandes lagos y los mares. Estos espíritus inmundos no están solo en el mar, sino que también andan por la tierra. En algunos países hay muchos mitos acerca de fantasmas, de apariciones de seres extraños que producen mucho terror en las gentes. Por ejemplo, en Colombia se habla del Moán y la Moana, de la Madre Monte, la Patasola, la Llorona, entre otros. Muchas gentes, especialmente campesinos, testifican haber sido víctimas de sus terroríficas apariciones y tienen mucho miedo de ellas. Sin duda alguna, estos son demonios. Igualmente, la aparición de vírgenes, que es aceptada, patrocinada y apoyada por el catolicismo romano, no es más que un engaño que Satanás propicia mediante esos demonios que engañan a la gente, haciéndoles creer que esas apariciones tienen que ver con el Señor, pero es una gran falacia de la religión para engañar a sus seguidores,
y mantenerlos esclavos de Satanás. ¿Cuál es el origen de los demonios? En Job 40 y 41, la Biblia nos relata acerca de dos grandes bestias, una de las cuales es terrestre y la otra acuática. La Biblia las llama Behemoth y Leviatán respectivamente, y habla de su fuerza, de su poder, de su orgullo y de su soberbia. Se refiere a seres que están en la tierra y en las aguas, y parece ser que representan a los demonios. Un hermano inglés llamado George Hawkins Pember, que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, escribió un libro titulado Las primeras eras de la Tierra, Earliest Age, en el que, basado en un estudio arqueológico y geológico ciertos, dedujo que entre Génesis 1.1, donde se dio la creación original del cielo y de la tierra, y Génesis 1.2, que habla del gran juicio sobre la tierra, hubo un periodo de tiempo muy largo, tal vez de miles o de millones de años. Y a esta era podemos llamarla la creación antes de Adán. En esa primera creación había ángeles y además seres que tenían cuerpo y espíritu y que moraban sobre la tierra. Estos seres dicótomos, esto quiere decir de dos partes, espíritu y cuerpo, junto con Satanás y los ángeles caídos se rebelaron contra Dios, y en el juicio de Dios sobre la tierra y contra Satanás, los ángeles y los seres dicótomos, el Señor les quitó a estos últimos su cuerpo y quedaron atrapados en el agua, pues debajo de ellas está el abismo, a donde los demonios del relato pedían al Señor que no los enviase. Como no tienen cuerpo, buscan desesperadamente tener uno y tratan de poseer a seres humanos, lo que logran muchas veces, como en el relato de él o los endemoniados gadarenos. Otra prueba más de la existencia, por un lado, de los ángeles caídos y por otro de los demonios, la encontramos en Mateo 8, versículos 23 al 27, Marcos 5, versículos 1 al 20, y Lucas 8, versículos 26 al 39, donde se relata que un día Jesús entró con sus discípulos en una barca con el fin de alcanzar la otra orilla del mar, y mientras navegaban se desató una tempestad que casi hundía la barca en que viajaban. Mientras tanto Jesús dormía. Los discípulos afanados le despertaron pidiéndole que hiciese algo para que no perecieran. El Señor reprendió al viento y las olas y hubo grande bonanza. Si disponemos de un poquito de sabiduría espiritual, sabremos que el viento y el agua son sustancias inanimadas que no tienen vida y por tanto reprenderlas sería inútil. ¿Qué había en aquellos vientos? Ángeles caídos. ¿Y qué había en las olas? Demonios. Querían atacar a Jesús porque presentían que al llegar al otro lado del mar echaría fuera a unos demonios. Ellos procuraron evitarlo, pero no tuvieron éxito. Esto nos lleva a concluir que el reino de Satanás está constituido por Satanás mismo, por ángeles caídos que están en los aires y por demonios que están sobre la tierra y en las aguas, pero también por los hombres que siguen a Satanás. Todo este es el reino de las tinieblas. A esto se refiere el Señor cuando creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para que señoreara en las aves de los cielos, los ángeles caídos, en los peces del mar, los demonios, y sobre las bestias de la tierra, bueno, demonios también, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, reptiles que representan a Satanás, la serpiente antigua o dragón. Tenemos más pruebas bíblicas sobre el particular en el relato de la creación en Génesis 1 a partir del versículo 3 hasta el final del capítulo. En el primer día separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y consideró Dios que la luz era buena, pero no consideró así a la noche, porque en ella hay mucha actividad del reino de las tinieblas. En el segundo día separó las aguas de las aguas por medio de la expansión, atmósfera, que también se conocemos como cielos. Y no dice Dios que allí hubiese nada bueno, porque los aires quedaron plagados de ángeles caídos que gobiernan el mundo y sus habitantes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Efesios 6, versículo 12. En el tercer día descubrió la tierra seca, es decir, separó la tierra de las aguas y en ella plantó la vida. Es muy significativo que la tierra seca haya sido descubierta en el tercer día, que es el día en que el Señor Jesús resucitó, y al resucitar nos hizo partícipes de su vida divina. Cuando hubo tierra seca, hubo la posibilidad de plantar la vida. Igualmente, cuando Jesús resucitó, alcanzamos la posibilidad de tener la vida eterna. El deseo y la intención de Dios al crear el hombre a su imagen y semejanza es el de morar en él y juntos dominar, señorear sobre las criaturas que se rebelaron contra él. Cuando Jesús nació de María, Dios logró recobrar uno de los aspectos de su propósito eterno, que es el de mezclarse con el hombre para vivir su vida divina en un hombre, Jesús, quien es Dios viviendo su vida divina en un hombre, experimentando todo lo que contiene la vida humana, sus sufrimientos, sus fracasos, sus goces y sus éxitos. Jesús es un hombre que vivió en esta tierra para agradar totalmente a Dios, porque Dios mora en él. Todo lo que Jesús pensó, habló e hizo durante su vida en carne en la tierra, no lo hizo él solo, sino que lo hizo por el Padre y con el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Este es el comienzo de la obra de redención de Dios para nosotros, y es una demostración de que nosotros podemos vivir nuestra vida humana en Dios, siendo uno con Él, agradándolo en todo y satisfaciéndolo. Este vivir humano es parte de las riquezas de su gloria que Él ha depositado en nuestro espíritu. Destacado. Su muerte en la cruz es otra de las riquezas que Él ha legado en nuestro espíritu. Diariamente necesitamos aplicar esa muerte a nuestro vivir. En nuestra alma aún hay muchas cosas que pertenecen a la vieja creación que nos impiden vivir una vida de plena libertad en el Señor, y a ellas necesitamos aplicarle la cruz de Cristo para que mueran y nosotros tengamos total libertad para agradar al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículos 32 al 36. En el viejo hombre, la vieja personalidad, hay múltiples factores que impiden una comunión plena con el Señor, tales como el carácter, temores, nuestra manera de ser, entre otros. Todo aquello que es natural en nuestra vida necesita pasar por la cruz, para que en la medida que vayan siendo absorbidas por la vida divina que está en nuestro espíritu, el carácter y la persona del Señor van siendo formados en nosotros, y de esa manera vivimos en el nuevo hombre que es creado según Dios, que es santo, que es justo y que es real, y en él Satanás no puede penetrar. Al tercer día después de haber muerto, el Señor resucitó, venciendo de esta manera un poder muy alto que había en el universo, la muerte. Pero no solo Él venció la muerte, sino que nosotros la vencimos con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Y hoy ya no tenemos temor de la muerte, sino que por el contrario, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, versículos 14 y 15.
Agradecemos al Señor porque debido a su resurrección, la muerte es algo que hace parte de nuestro pasado. Hoy estamos completamente libres de ella y podemos vivir constantemente una vida de resurrección. La resurrección del Señor también hace parte de las riquezas en gloria que el Señor ha logrado o ha legado en nuestro espíritu humano y en él disfrutamos diariamente. Pasados 40 días después de haber resucitado, el Señor ascendió al cielo para ser entronizado y retomar la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Pero ahora esa glorificación está en nosotros y hoy en nuestro espíritu podemos disfrutar de su ascensión, su entronización y su glorificación. Una vez que el Señor ascendió fue entronizado y entró en la gloria eterna. Luego descendió como el Espíritu de poder sobre sus discípulos para bautizarnos en el Espíritu Santo y comenzó su obra de edificación de la iglesia, obra que hoy está llevando adelante hasta consumarla. Deseamos recabar que la gloria de Dios es el ámbito donde Dios mora, vive y actúa, y es un ambiente que no puede ser penetrado por el hombre viejo, ni Satanás, ni los ángeles caídos, ni los demonios. En ese ámbito glorioso están solo el Padre, el Hijo y el Espíritu, 4 seres vivientes, 24 ancianos, millones de ángeles y aquellos hijos de Dios que están habituados a vivir en el Espíritu. ¡Qué maravilla! Disfrútalo en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Destacado. Todas estas son las riquezas de gloria con las que pedimos al Padre que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu. Bueno, llegamos al final del capítulo 10. Mucho disfrute, muchas riquezas para que usted o tú las disfrutes y las compartas con otros. Envíele la dirección de esta página www.las-primicias.com. Es muy sencillo.